Saludamos al arquitecto Fernando Cordero Cueva. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca. Quisiéramos abordar con usted en esta tarde la situación legal y política del alcalde de Cuenca, el ingeniero Cristian Zamora, quien se encuentra en un punto de máxima tensión legal, política, incluso de gobernanza. Algunas situaciones, comentarios, acciones incluso se han dado en la ciudad, previendo la gravedad del momento. Importante conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos los que están escuchándonos y viéndonos. Es grave porque no solamente es Cuenca, ¿no? Realmente hay muchas ciudades por diferentes razones y causas, pero no deja de ser inquietante de que muchas ciudades, frente a las próximas elecciones de alcaldes, sobre todo de alcaldes, si bien podrían haber también prefectos involucrados, pero sobre todo son las ciudades, las propias ciudades más grandes del Ecuador están todas atravesadas por incertidumbres y eso es grave, ¿no? Son causas diferentes, son situaciones diferentes, pero no deja de haber estas eh, realmente fuerzas extrañas que quieren interferir en las elecciones y no es lo común en el Ecuador, pues no hemos estado acostumbrados a este tipo de interferencias, más allá de que pueden haber justificaciones en unos casos, discrepancias en otros, pero realmente es inquietante porque pues no deja de entorpecer el proceso que debería ser lo más transparente, lo más democrático, lo más participativo. Entonces se dañan los componentes que preceden siempre a la selección de candidaturas, a la propuesta de programas de gobierno, etcétera, ¿no? Es penoso lo que estamos viviendo en el Ecuador y particularmente en Cuenca es grave también. Claro, y es una situación que de alguna manera ha trascendido, como usted señalaba, a nivel nacional. Hay distinguidos, conocidos analistas que mantienen en términos generales posiciones independientes que lamentan el momento y concluyen además de que hay una mano del Estado, del gobierno, del Ejecutivo y en este caso de la función electoral. Se conoce además que hay otros procesos que se vienen en contra de el alcalde, lo cual de alguna manera lleva por lo menos a especulaciones de qué hay realmente más allá de las acusaciones concretas por las que ahora se le sanciona y otras situaciones que podrán venir más adelante. Claro, eso es justamente lo que decía yo, es esa incertidumbre, es decir, si no es por una causa, será por otra. Y esto configura pues realmente ese estado de intromisión de una serie de agentes, además, pues en una época en la que empiezan a acelerarse cierto tipo de procesos. En la misma causa actual en la que está involucrado el actual, esta demanda por violencia de género, pues como que no es un tema de ahora, es un tema de 2 años atrás, entonces como que la puntería también tiene una conciencia electoral, más allá del tema de fondo, pues Pero tiene más, que más ver. aún con el comportamiento que ha venido teniendo el Consejo Nacional Electoral, que se ha convertido en un actor dirimente, determinante en estas elecciones, incluso cambiando la fecha de las elecciones. Se trata no de un dictamen de la justicia, sino un dictamen de la justicia electoral, una sentencia electoral. Y esto llevaría a tratar de interpretar esta situación. Le preguntaríamos a usted qué revela esto sobre la fortaleza o fragilidad de la institucionalidad municipal, vista en este caso desde la función electoral de Ecuador. Realmente es muy, muy
lamentable porque yo me acuerdo cuando estábamos hace ya algunos años, y hay como hablar del pasado, recordando el 2008, la Constitución, entre otras cosas, quiso cambiar lo que era en esa época el Tribunal Supremo Electoral y se habló de crear dos instancias para diferenciar justamente lo que era el proceso de pureza del sufragio electoral en manos del Consejo Electoral y la garantía de las sanciones de los agentes, de los diferentes actores electorales en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Era una forma de justicia de lo contencioso electoral, pero realmente se ha deformado tanto que me parece que es otro de los fracasos entre lo que se dice en la Constitución y lo que se ha terminado haciendo. También deformado por la cantidad de modificaciones que se han hecho en el ámbito legislativo. Sí, esta propia incorporación, me parece que en el 2020, de la violencia de género, les he oído a las propias mujeres que se han pronunciado sobre este tema. Es decir, esas interpretaciones a veces simplemente antojadizas. Me parece muy bien que se defiendan los derechos de las mujeres en todas las instancias y que exista, que se precautele el derecho de la participación de la mujer y el derecho político de las mujeres, pero no puede ser tampoco un pretexto a veces y no me estoy refiriendo al caso de Cuenca en particular, pero no puede ser un pretexto para hacer. El caso de la legisladora Schettini, me parece que es el apellido, que está imposibilitada, es decir, ganó las elecciones y no le dejan posicionar. Y es justamente un caso de violencia de género. Entonces, cualquier disparate, en donde esté el origen, en el caso del Tribunal Contencioso Electoral. Un Tribunal Contencioso Electoral en el que he oído estos días justamente a propósito de Cuenca, porque a propósito de Cuenca empiezan a aparecer desde denuncias que están en la fiscalía, le denuncian a uno de los jueces, no sé si es el mismo que ha dictaminado la sentencia del señor alcalde de Cuenca, que tienen tarifa, ¿no? Así como dijo el otro día un abogado cuando le nombraron presidenta la nueva del Consejo de la Judicatura, que habló de las tarifas. Igual que en el Tribunal Contencioso Electoral tienen tarifas para cierto tipo de sanciones, tienen tarifas, y esta tarifa de la que hablaban, que valía $100,000 y que uno de los afectados, justamente en alguna alcaldía, le estaba reclamando el vuelto porque no le habían dado gusto en todo lo que pedía y que le habían cobrado demasiado y tenían que darle vuelta. Entonces, ya son cosas que realmente no solamente insultan el sentido común, sino que ya llegamos a estas infamias que no sé por qué nos hemos vuelto tan tolerantes los ecuatorianos de tener que convivir con estas atrocidades en nombre de qué. Y ahí sí, la que se lleva la peor parte es la asamblea, ¿no? Porque Ahora, se más supone que allá, la perdóneme la asamblea es interrupción, el pero juez, más allá el de juez que estos, que no ocurra, ¿no? más allá de estos eventuales 6 meses de suspensión de derechos políticos que se le sanciona si es que la sentencia es ratificada, esto va a traer también consecuencias de gobernanza en el municipio de Cuenca. Las consecuencias de carácter legal son graves, las de política son graves, al punto de que dos colegas suyos en el plano de exalcaldes de la ciudad salieron el día de ayer conjuntamente con otros actores a excitar de alguna manera una reacción ciudadana, hablando de que se estaba generando una situación de río revuelto en la que trataría de aprovecharse por diferentes sectores. Usted habrá escuchado el llamamiento que se hizo. Es una situación realmente preocupante para la ciudad, por lo que la pregunta sería, desde el punto de vista de su experiencia, ¿qué efectos inmediatos genera que un alcalde gobierne bajo una sanción en suspenso?
múltiples posibilidades, ¿no? Porque además, conociendo lo que pasa en el Ecuador, se va a dar para cantidades de posibilidades. Es decir, hemos visto lo que pasa en el Ecuador, es decir, hay un alcalde justamente en Puerto Viejo que entre la sanción y la apelación han transcurrido más de 2 años. Entonces, tranquilamente podría el alcalde apelar, podría inscribir su candidatura, podría terciar en las elecciones y la sanción podría venir después. Entonces, como que puede ganar las elecciones, pero podrían impedir que ejerza su mandato por 6 meses, un escenario. Otros que le podrían impedir que se inscriba, porque le hacen correr un poco al procedimiento, eso también se ha visto en el Ecuador, dependiendo de las conveniencias, aceleran o desaceleran los procesos. Entonces, todo va a ser manipulable, todo va a ser, entonces, todos los días perdemos confianza en la credibilidad, se hace pedazos, la institucionalidad hoy día ya no tiene credibilidad, todo se va deteriorando. Incluso otro escenario que ya es bajo el supuesto de que no le van a dejar participar, no le van a confirmar la sentencia, no va a poder ser candidato. Ocurre que después de 6 meses, es decir, antes de que se termine el periodo del alcalde actual, que terminaría el 14 de mayo del próximo año, vuelve a ser alcalde. Ya tendríamos hipotéticamente otro alcalde o alcaldesa, porque no, él no podría ya ser candidato, pero volvería a ser el mismo alcalde, volvería a ser alcalde, porque recupera sus derechos políticos y en 6 meses vuelve a ser Ujú. alcalde. Claro. Y hay Entonces, una situación que de alguna manera oscurece más la situación. Este tema ha sido Vox Populi, habrá llegado estos comentarios también a usted. Nosotros hemos conocido desde inicios del año prácticamente de personas de alguna manera cercanas o conocedoras de estas actividades municipales y del alcalde que hablaban de sanciones que vendrían en el mes de abril. Se ha trazado. Ha sido en mayo, comienzos de junio, pero en definitiva ha habido una serie de pitonisas que anunciaban esto y que anticipaban también otros hechos que aparentemente vendrán como un proceso paralelo que se está dando por la construcción de los hospitales, confirmando de alguna manera de que hay una conspiración para que no se permita la posibilidad de reelección. sí, pienso que escogieron el atajo más sencillo, ¿no? Porque realmente los otros son más complejos siempre. Es decir, que le quieran por el lado de las construcciones, eso significa un proceso bastante más complejo porque ¿qué puede hacer la Contraloría? Glosarle, la glosa siempre es un asunto primero civil, si bien podrían implicar responsabilidades de tipo penal, los procesos penales pueden durar muchísimo tiempo, es decir, no va por ahí un proceso expedito como este. Lo más rápido que encontraron es este atajo de primera mano, que es el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que con esta capacidad realmente que creo que a nadie se le imaginó cuando discutíamos en el 2008 la reforma constitucional, de que se, de un, con la voluntad de una persona, un juez, pues se va contra la voluntad popular de un pueblo, ¿no? Cuando hay inclusive normas de derechos refrendados por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que no hay como destituir nomás a personas que nacen de la voluntad popular por, porque les da la gana, si no hay sentencias ejecutoriadas eh, confirmadas. En este caso sí se confirma por la voluntad de una persona, después se confirma con 4 voluntades más y se acabó Ahora, el tema. como es Entonces, alcalde,
¿Qué Pero, ¿no? piensa usted sobre el Consejo Municipal de la ciudad de Cuenca? ¿Qué papel debería jugar? ¿Debería convertirse en un contrapeso institucional en esta circunstancia, dejando de lado las camisetas políticas? ¿O es más bien un centro político? Pues todos estos temas se generan también por un debate político y debería darse esa posibilidad de que estas polarizaciones se discutan, se observen dentro de el Consejo Municipal. ¿Qué papel debería jugar en su criterio? Por razones más bien de tipo académico, Gustavo, yo he tenido que reestudiar la historia de nuestro propio país y los consejos municipales le preceden a la propia existencia del Ecuador. Pero los municipios coexisten en temporalidad con la propia vigencia del Ecuador como república. En 1830 se crea el Ecuador y en 1830 se dicta la primera ley del régimen municipal. Entonces tienen la misma edad los cabildos los propios municipios que el Ecuador. Y realmente yo creo que todavía no nos damos cuenta y no se dan cuenta los propios ediles la enorme importancia que tiene ser concejal y ser parte del consejo cantonal de cada cantón en el Ecuador. Es enormemente importante porque, y mucho más después de la Constitución del 2008, que les llevó a nivel de la Constitución a algunas eh, competencias que antes estaban solamente en la ley. Hoy día hay 14 competencias municipales, algunas fundamentales como el uso y ocupación del suelo, muchas realmente el manejo de los propios servicios públicos, que más allá de todas las intromisiones centralistas y todas las pretensiones que siempre tendrá el centralismo, están en la Constitución. El propio último veto que hizo el señor presidente de una de las leyes aprobadas por 80 votos en la Asamblea, eh, tuvo que reconocer que estaba mal hecha la ley y tuvo que plantear un veto Ujú. contra la versión centralista de querer pretender que las oficinas centrales o los ministros tienen competencias que se pueden superponer o imponer sobre los consejos cantonales, ¿no? Los consejos cantonales Yendo, tienen unas capacidades enormes. yendo al grano, Entonces, ¿qué deberían hacer en este caso? La propia yo Diana creo que González, la persona Canadá tiene supuestamente un agredida poder, con esta violencia de género, creo que señalaba en sus pero declaraciones de que la primera autoridad de la ciudad y en el municipio es el Consejo Municipal. es el Consejo Municipal, pero hemos visto lo que pasa en Guayaquil, que ya tienen algunos meses sin alcalde. Eh, el Consejo se termina diluyendo y mucho peor cuando haya intereses partidistas. Se terminará en días más, inclusive tendrán que votar si es que el alcalde deja de ser alcalde porque ya entra en problemas reglamentarios. Es penoso, ¿no? Porque en definitiva lo secundario termina siendo más importante que lo principal. O sea, Ujú. la defensa de la gobernanza de Cuenca, la defensa de lo más importante. Creo que entre las cosas buenas que han pasado estos días en Cuenca, eh, este grupo de exalcaldes, de personas importantes de Cuenca que han hablado de un pacto por Cuenca, donde ellos han dicho, y yo me adhiero a ese sentimiento de decir, ¿cuál es lo más importante? Más que las eventuales candidaturas que puedan derivarse de ahí, el pacto por Cuenca, es decir, sí, la esencia, el defender la descentralización, defender los temas ambientales de Cuenca, defender todo lo que Cuenca ha ido ganando y lo que Luchar Cuenca contra el centralismo. claro, todo eso es lo más importante. Eso es lo esencial. Evidentemente, para eso se necesitan personas, se necesitan liderazgos, pero lo esencial seguirá siendo esto, lo fundamental. Entonces, estos liderazgos colectivos que siempre todos queremos que se lleguen a dar, es en el Consejo Municipal en donde más fácil se podría dar, porque son 15 voluntades que están ahí reunidas en un colegio permanente, que comparten intereses comunes, que tienen un programa que les une, que tienen una cantidad de elementos que les pueden aglutinar.
deberían aprovechar de mejor manera y tienen unas capacidades que no las están aprovechando Ya, en su tema legislativo, porque ya. son órganos legislativos que podrían hacer mucho más de lo que... Yendo al hecho que ha generado esta situación, estas ofensas del alcalde, le escuchábamos hoy justamente al alcalde en este mismo video de comunicación, que él dice se resume a que yo le he llamado fulana, y eso es de español, citaba la Real Academia de la Lengua, y además dentro de el argot político normal, usual, eso no puede ser considerado una ofensa. Minimiza posiblemente el alcalde los sucesos que se han dado, pues Diana González hablaba de situaciones más extremas, incluso de una serie de amenazas y situaciones que ella sustenta, han configurado esa situación de acoso. Pero quisiera preguntarle, desde su punto de vista, ¿qué responsabilidad tiene el estilo político y comunicacional del alcalde en esta escalada del conflicto? Yo creo que no deja de ser una, una situación manipulada, pero tampoco hay como excusar a la parte, en este caso a la parte, el alcalde, llamémosle decir. Ahí podemos siempre discrepar, es decir, unas personas terminarán excusándolo, diciendo sí. Yo he oído ya, inclusive, he oído inclusive a mujeres defendiendo de que fulano o fulana no puede ser confundido con una violencia de género, justamente porque tanto Ujú. fulano como fulana se dice tanto a los hombres como a las mujeres y que en ese sentido pues no puede ser violencia de género porque se aplica tanto a hombres como a mujeres. Pueden haber los abogados y los eruditos en estas defensas y en estas lides, seguramente tendrán muchos más argumentos que esta conversación que estamos teniendo Bueno, nosotros, pero y más allá de eso, fulano o fulana per se no es una expresión derogativa. sí, así es. Y antes se decía comúnmente, yo me acuerdo que cuando uno no sabía para enumerar ciertas cosas, decía fulano, mengano, sultano, perencejo, Exactamente, y es alguien que a quien no no se pasaba le nada. conoce bien Sí, posiblemente. En todo no, caso, no, no ¿cree que lo la pasaba. figura del alcalde ha perdido por esta situación capacidad de conducción o conserva un margen para recomponer legitimidad, salirse de este mal momento? Ese es justamente lo penoso de estas crisis, ¿no? Es decir, yo creo que en la balanza, yo eh, creo que ese es los equilibrios que siempre hay que buscar, ¿no? Si uno pone en la balanza lo que ha pasado en estos 3 años, desde la alcaldía, frente a todos los elementos negativos que también le pueden imputar al alcalde, yo, más allá de declararme a favor o en contra de la persona del alcalde, yo creo que ha sido más positivo que negativo lo que le ha pasado a Cuenca, desde el punto de vista de las cosas que Cuenca ha estado reclamando, que Cuenca ha estado liderando, que Cuenca está posicionando en el Ecuador. Evidentemente, si es que eso se hace más amplio, siempre hay que buscar la tolerancia, la amplitud, la participación. Esas son cosas que hay que siempre corregir. Ya. Y eso se Eh, empieza corrigiendo en casa. Entonces, los concejales deben ser parte de esa participación. La tolerancia empieza siempre en casa para poder ampliar. ya. Pero me parece que este rato todo eso es recuperable. Lo que ocurre es ¿Cómo que podría hay un incidir, que sernos- perdóname la interrupción, pero el tiempo es muy corto, cómo podría incidir este caso en la configuración del escenario electoral del 2027? yo creo que, sin temor a equivocarme, si es que Zamora no es candidato, vamos a volver al escenario de hace 3 años. Van a proliferar las candidaturas, vamos a tener una cantidad de candidatos, porque es, muchos van a pensar en que sí, eh, se puede ganar con 20% de votos, se pueden ganar la elección. Entonces, muchos van a pensar eso y vamos a tener nuevamente, cuando realmente
creo que los tiempos actuales son más que nada un desafío para conformar frentes para aglutinar, no para dividir, no para dividir. Realmente estamos en unas dificultades que nadie puede decir que solo va a poder sacarle ni a Cuenca. Es decir, a ver, hagamos cuenta de las cosas que hemos estado reclamando solamente en los últimos 5 años. ¿Qué le ha pasado a Cuenca en conectividad vial? Nada, Hemos nada, ido para estamos peor. atrás. Seguimos en un retroceso permanente. Así es. ¿Qué le ha pasado a Cuenca en temas de precio y conectividad aérea? Peor que nunca, peor que nunca. Es decir, más fácil irse hoy día a los Estados Unidos que irse a Guayaquil o a Quito. Si uno quiere viajar mañana a Quito, cuesta Ya, $500, ¿no? Son unos bien. absurdos, no Es tiene importante sentido. llegar a ciertas conclusiones. Eh, Quisiera preguntarle qué lectura hace usted de la relación entre el gobierno central y la alcaldía en este contexto y si existe un riesgo advertido en esa aparición de exalcaldes del día de ayer de que la crisis derive en una pérdida de autonomía local o en una mayor intervención del Ejecutivo. A ver, lo que pasa es que ahí sí, lamentablemente, no hay ninguna intervención del Ejecutivo. El Ejecutivo aquí ha sido lo más invisible, es decir, no hay intervención. Cuando nos sacan a reducir de que están gastando $43 millones en el paso eh, a desnivel, que entre paréntesis es un mamotreto que le va a desfigurar paisajísticamente a Cuenca. Si ahora se han inventado que eso es más caro que hacer un paso hundido, definitivamente no sé dónde habrán sacado las cuentas. Pero ahí lo más lógico era hundirle a la Panamericana y pasar a la Baguanchi por arriba. No habían para qué dañar. Es una cosa horrible desde el punto de vista paisajístico. Están despedazando además la loma que está justamente en la vía hacia el valle. Sí, no sé. Pero 43 millones que estaban pedidos a la Corporación Andina de Fomento hace 8 años. Sí, 43 millones para Cuenca. Solo lo que nosotros aportamos cada año, solamente como impuestos, son como 1.000 millones. Y los migrantes de nuestra zona sur aportan como 1.500 millones cada año. Entonces, aquí nos están debiendo con creces la cantidad de obras que se requieren. No hay inversión de ninguna naturaleza. Situaciones Entonces, como esta que nos llevan también a reflexiones de por qué Cuenca no tiene, o si lo tiene, de no sus razones, un proyecto de ciudad capaz de sostenerse más allá de la figura del alcalde. pero claro, el problema es que no nos dejan tampoco. Que no nos dejaron. Es decir, hubo un movimiento interesante que nació más bien de la sociedad civil local, liderada por la Cámara de, de la Construcción, me parece, hace 3 años, que planteaba finalmente que le permitan a la prefectura y a la municipalidad de Cuenca como cabezas, no necesariamente solo ellos, podían sumarse otras alcaldías, podía sumarse la prefectura de Cañar, podía sumarse la prefectura del Oro, y podían liderar pues un consorcio en el caso de las prefecturas y unas mancomunidades en el caso de las alcaldías que sean contiguas, porque finalmente los peajes son los que iban a pagar las nuevas vías que necesitábamos para conectarnos hacia el sur, hacia el norte, hacia el este. Sí, pero ¿qué es lo que nos hicieron saber en algún momento? No, que el ministerio mismo va a hacer, que ellos van a hacer, porque además no confiaban ni en la prefectura ni en la municipalidad de Cuenca. ¿Qué ha pasado en 3 años? No ha hecho nada. Y ahora nos contentan que han contratado 21 millones para mejorar el Cajas. Cajas con 21 millones le van a hacer cosquillas al Cajas, no van a mejorar absolutamente nada. 43 millones en el paso del nivel del IES, pues igual no pasa Bien, absolutamente nada. No, el tiempo, realmente, el tiempo si no hacemos lamentablemente. mismo un mea culpa, yo digo, a ver, lo que ocurre es que justo pensando en la descentralización y pensando en lo que viene en pocos meses más la elección,
Sí, el gran esfuerzo que debemos hacer es apostar por la descentralización, crear un gran frente y pensar en que nosotros mismos tenemos que hacer todo eso, porque todo Ujú. lo bueno que ha hecho Cuenca hasta ahora ha sido hecho con su propio esfuerzo. Justamente la pregunta final que tengo que hacerle, pues el tiempo se nos ha agotado. ¿Qué mecanismos institucionales y políticos deberían activarse ahora en Cuenca para evitar que esta situación vaya a derivarse en un vacío de poder? El papel que deberían jugar ex autoridades como los ex alcaldes, algunos ya lo han hecho, las universidades, los gremios, las fuerzas vivas, como se decía en el pasado. Creo que es hora de realmente pensar en ese frente, en un frente de múltiples eh, aristas, y en este caso coincido plenamente, ¿no? Las universidades tienen que jugar un papel fundamental. Justamente hoy estuve en una reunión con la Universidad Politécnica y están previstas otras reuniones con las restantes universidades, porque una de las cosas que deberíamos incentivar es la creación, no para suplantarle a la municipalidad, sino para apoyarle a la municipalidad, de crear un instituto permanente de planificación, no para suplantarle, insisto, sino para Ujú. que sea ese tanque de pensamiento que todo el rato esté pensando en la planificación de Cuenca como región. Que de alguna manera lo hizo el CREA. Es, es que, sí, realmente lo que ocurre es que es la receta mal dada siempre, ¿no? Algo falló. Habían muchos entes supuestamente regionales que no valían para nada, pero el CREA fue muy bueno. En muchas cosas el CREA fue una Ujú. maravilla, pero habían unos que realmente hacían mal trabajo y no estaban cumpliendo su papel. Bien. Y le borraron del mapa a todos, Su porque mensaje final, arquitecto Cordero. yo seguiré pensando en que la descentralización, que está además muy bien enfocada en la Constitución, es el camino. Pero no acabamos de leer la Constitución, o no empezamos, algunos creo que no empiezan a leer, y este paso llevan algunos años de la Constitución a la legislación ha sido desastroso, porque las leyes últimas son cada una más centralista que la otra. Ujú. Es fatal. Hay que Grandes seguir pensando retrocesos en en este la tema. descentralización, porque de no, cada ley es más centralista que la Ujú. anterior. Bien. Desgraciadamente no podemos extendernos más. Le agradecemos mucho por los importantes criterios y su participación en este programa. Muchas gracias. Declaraciones del arquitecto Fernando Cordero, ex alcalde de la ciudad de Cuenca.